Hola, bienvenidos a Expo Mecánico 2021. Mi nombre es Camilo Suárez, gerente regional de ventas para Colombia y Ecuador de la marca Denso, y es un placer para mí acompañarlos a lo largo de esta presentación que pretende mostrarles un poco acerca de nuestra compañía y acerca de un producto en específico que son las bujías de encendido. Mucho gusto nuevamente para todos y bienvenidos a este espacio. Para hablar de Denso debemos hablar de una compañía multinacional, una compañía que tiene origen en Japón y que básicamente de ahí desprende una gran cantidad de productos, tanto para el mercado de equipo original como el mercado de reposición o el mercado aftermarket independiente, del cual hacemos parte en América Latina como proveedor. Entonces, básicamente nace nuestra compañía en el año 1949 y desde allí, digamos que tiene una serie de desarrollos en diferentes unidades de negocio, de diferentes tipos de productos donde participamos y de las cuales vamos a hablar y a profundizar el día de hoy. Somos una compañía que actualmente representa aproximadamente el 25% del mercado global de piezas de equipo original y una compañía que facturó en su año fiscal anterior 47.6 mil millones de dólares, lo cual es una cifra supremamente importante para la industria de repuestos. Estamos presentes en más de 38 países con nuestras fábricas y somos más de 170,000 empleados al servicio de esta compañía y que desde Long Beach, en California, que es una oficina de ventas que tenemos para atender a toda América Latina, estamos al servicio de todo este mercado desde, digamos, parte de Centroamérica hasta el Cono Sur. Entonces, llevamos 50 años, desde 1971, trabajando desde esta oficina de ventas que se llama Denso Products and Services, y desde ahí estamos dando servicio a todos estos países de América Latina. Nuestros principales clientes en el mundo son muchísimos, muchas marcas de renombre muy importantes y de mucha trayectoria utilizan productos Denso para el ensamble de sus vehículos, pero también a nivel de aftermarket o a nivel de mercado de reposición estamos presentes en una gran cantidad de mercados. Entonces somos el proveedor número 1 en el ranking mundial de proveedores de compañías como Toyota y como Honda, y el proveedor número 2 en ese ranking mundial de proveedores de compañías como General Motors y Chrysler, lo cual nos da una visión de Denso no solo en vehículos asiáticos y en un mercado de vehículos japoneses, sino en una compañía muy abierta a vehículos americanos y ahora a vehículos europeos, con productos como equipo original y a nivel de reposición de excelente calidad. Entonces, en el mercado de motocicletas, también somos proveedores como equipo original de las grandes 4 marcas de Asia, los 4 grandes asiáticos o japoneses, que son Yamaha, Honda, Suzuki y Kawasaki. Y a nivel no solo de bujías, sino de una gran cantidad de productos, estamos siendo proveedores de estas compañías hace bastante tiempo. Entonces, básicamente, nuestro portafolio en el mercado de aftermarket o en el mercado de reposición es muy grande, muy responsable, y queremos ofrecerles una visión global o general de lo que es este portafolio que empieza con las bujías de encendido, donde tenemos bujías de equipo original, como las bujías U-Groove, las doble Platinum y las Iridium Long Life, que conocemos muy bien, y donde tenemos bujías ya de doble punta y de alto desempeño, como las bujías Platinum e Iridium TT, y las bujías Iridium Power e Iridium Racing, de las cuales vamos a hablar en detalle más adelante y vamos a entender mucho mejor. Y debemos entender también que nuestro portafolio está muy enfocado en piezas como son sensores de oxígeno y los sensores de relación aire-combustible, que son ahora importantes en vehículos más nuevos y parte fundamental, digamos, de recambio que debemos tener muy en cuenta. Tenemos las bobinas de encendido, donde tenemos un portafolio muy amplio de bobinas tipo lápiz, principalmente, y con una cobertura muy importante de vehículos. Todo un potencial en portafolios de filtración y de sistemas de filtración con filtros de aire, filtros de cabina para aire acondicionado, los filtros de aceite y los filtros de combustible para vehículos diésel, que tienen aplicación en ciertos mercados y en los cuales somos un proveedor importante a nivel no solo de equipo original, sino también de reposición, y todos los sensores para la gestión de motor, donde encontramos una gran diversidad de elementos con múltiples aplicaciones, y otro tipo de productos como las bombas de combustible, tanto módulos completos como las pilas de combustible, alternadores, motores de arranque, cables de alta, plumillas y otro sinnúmero de productos
que adicionalmente con nuestro portafolio de productos de climatización, como son compresores, condensadores y en general productos para el sistema de aire acondicionado, pues somos un potencial de compañía importante a nivel mundial. Entonces, hablando y entrando en materia, para que hablemos un poco de bujías de encendido, debemos entender básicamente que la bujía como elemento pues tiene unas funciones que son fundamentales, que todos conocemos muy bien. Las dos funciones primarias, podríamos decir que la primera es encender la mezcla de aire y de combustible que se ingresa a la cámara de combustión, y es la que todos conocemos y todos tenemos muy clara. Y una segunda función importante pues es permitir que exista un intercambio de calor y que se elimine el exceso de temperatura que se produce en ese proceso llamado combustión. Estas dos variables o estas dos condiciones las debe hacer o ejecutar la bujía a lo largo de toda su vida útil, y también estar sometida o estar expuesta a ciertas condiciones como presiones muy altas que ocurren en el interior de la cámara, unas tensiones supremamente altas también, producto de los procesos de encendido y generadas por la bobina para generar ese proceso de ignición al interior de la cámara de combustión. Tenemos unas temperaturas y unos choques térmicos que ocurren como en ese proceso de combustión y que son muy complejos también y afectan la integridad de los materiales de la bujía, digamos, a largo plazo. Y tenemos la corrosión química generada por los subproductos de la combustión, esa humedad, esos gases, esos óxidos y esos materiales ferrosos que muchas veces se generan y se depositan en ciertos puntos, afectando también la vida útil de nuestras bujías. Entonces, teniendo en cuenta estas condiciones, debemos tener muy claro que a lo largo de su vida útil, pues la bujía debe estar construida con unos materiales supremamente de buena calidad para poder soportar todas estas condiciones perfectamente y dar la vida útil que debe dar. Y debemos tener en cuenta entonces que para cada motor pues vamos a tener una bujía específicamente casi hablando, y de eso se trata de entender entonces algunos conceptos claves en los cuales vamos a ir introduciéndonos en estos próximos minutos. Entonces, ¿cómo elegir la bujía indicada para cada motor? Es un tema importantísimo porque no va a depender simplemente del diámetro de la rosca o del alcance o el largo que tenga esa bujía o el tamaño del hexágono o de la llave que vamos a necesitar, que son variables obviamente muy importantes, sino que el punto clave de cómo elegir una bujía indicada para cada motor va a estar determinado por el rango térmico de esa bujía. Ese concepto de rango térmico lo debemos tener supremamente claro y vamos a entenderlo como una unidad de medida, ¿sí? Como una unidad de medida que se da a la capacidad que tengan las bujías para disipar y evacuar el calor que produce el proceso de la combustión en ellas, y que debe mantener regulado para poder garantizar una durabilidad y una curva de potencia importante en ese motor. Entonces, el rango térmico, un concepto tan importante, no está asociado al lugar de uso de los motores o al tipo de motor que se tenga, o si se utiliza en tierras altas de gran altitud o en tierras a nivel del mar o a diferentes temperaturas, que son muchos mitos que hay alrededor del concepto de rango térmico, sino que simplemente va a ser una unidad de medida a esa capacidad de disipar el calor que tenga una bujía, y que se da en función de la temperatura de operación de un motor determinado. Y esto va a ser importante porque entonces el concepto de rango térmico va a estar determinado básicamente por tres factores. El primer factor pues va a ser la cantidad de aislante que haya presente al interior de la bujía y que de alguna forma facilite o impida que ese proceso de disipación de calor ocurra satisfactoriamente con ayuda del bloque y con ayuda del sistema de refrigeración y de muchos otros componentes que influyen en estos procesos. Entonces, la longitud de la parte libre de aislante que tengamos al interior de la bujía y que separa nuestro núcleo central de la parte de la rosca, pues va a limitar a mayor cantidad la transmisión de calor y va a permitir que esa bujía sea lo que denominamos una bujía fría. A mayor cantidad de aislante vamos a tener esa situación, y a menor cantidad de aislante pues vamos a tener una bujía que tiene una baja transmisión de calor y que va a estar, digamos, generando unas condiciones de operación diferentes en el motor. Entonces, el flujo y el volumen de los gases que tengamos presentes en el proceso de combustión y a nivel del exhausto y de salida, digamos, de nuestro motor, también va a influir en la temperatura de operación que tengamos allí en el rango térmico de la bujía,
Y por último, los materiales de construcción que tengamos de nuestros electrodos, de nuestro aislante, también va a tener una gran influencia o van a tener una gran influencia en la temperatura de operación de nuestra bujía y en el rango térmico. De ahí que tengamos electrodos de diferentes materiales como níquel o platino o iridio y que estos tengan diferentes resistencias o puntos de fusión que les permiten llegar a temperaturas mayores o menores dependiendo del material. Entonces, eso es un concepto clave que debemos tener en cuenta porque esas equivalencias, digamos, en rango térmico, pues no hay una unificación de criterios entre todos los fabricantes que nos permitan mantener una unidad o una unificación en los valores de rango térmico, sino que cada uno de los fabricantes en el mercado ha decidido su tabla o su equivalencia de rango térmico y es por eso que encontramos este tipo de figuras o de gráficos muy comúnmente que nos van a indicar las equivalencias entre ciertas marcas de bujías en cuanto al rango térmico de operación. Y para entender el concepto y terminar de analizar el concepto de rango térmico, debemos entender cómo se presenta el proceso de distribución de calor en la bujía al momento de su operación. Y debemos entender que la mayor cantidad de calor de todo este proceso pues se va a concentrar en el núcleo de la bujía y en los electrodos, tanto en el electrodo central como en el electrodo de masa. Esta concentración de calor pues es la que digamos que va a determinar en muchas ocasiones el rango térmico de la bujía y la consonancia que deba tener con la temperatura de operación en el motor, porque es allí en los puntos unidos, como vemos, que actúan otros elementos como el refrigerante, por ejemplo, que ayuda a disipar esa temperatura y a recuperar, digamos, o a eliminar temperatura en ese proceso de combustión y son elementos fundamentales para la combustión de todos los elementos, de todos los sistemas del motor. Por eso es tan importante conservar el termostato, conservar todos los elementos del sistema de refrigeración del motor en perfectas condiciones, porque aunque parezcan lejanos, están muy relacionados en su funcionamiento con el sistema de encendido. Y las bujías, pues, deben trabajar de alguna manera en consonancia con la temperatura de operación del motor que se garantiza mediante el trabajo adecuado de todos los procesos del sistema de refrigeración, del termostato, de la bomba de agua, del radiador y de todo lo que influye, digamos, en este proceso de refrigeración, que además es ayudado por el combustible y por el aire que ingresa a la cámara a regular esa temperatura. Entonces, ese es el concepto de rango térmico que tenemos y vamos a entenderlo mucho mejor en función de este cuadro que nos expresa una temperatura en el eje vertical y la potencia del motor en el eje horizontal. De esta manera vamos a ver las diferentes etapas por las que pasa, digamos, una bujía en su proceso de combustión y la curva de potencia que nos ofrece el motor en diferentes condiciones. En este caso, cuando tenemos una bujía que es muy fría y que no alcanza una temperatura de operación adecuada, que en los motores estándar está entre 450 y 900 grados centígrados. Entonces esta bujía no llega a una temperatura óptima de operación y esa curva de rendimiento o de potencia que vemos en negro, pues no va a llegar a unos valores adecuados, a los que sí puede llegar una bujía intermedia, que vamos a ver que llega a una temperatura adecuada de operación y vamos a obtener a una temperatura de más o menos 600 grados centígrados, por decir algo, pues una potencia aceptable en ese motor específico. Entonces aquí vamos a tener un ejemplo de una bujía que ya es muy caliente y que por el contrario va a llegar a un margen de seguridad o a etapas de preencendido muy prontamente y vamos a tener un buen rendimiento en cuestión de potencia y muy rápidamente, por decirlo de alguna forma, pero vamos a tener en riesgo muchos factores de uso del motor y vamos a tener una bujía que no va a dar una vida útil adecuada porque está sometida a temperaturas muy altas. Este preencendido es un problema común en cierto tipo de motores y es una condición que se debe evitar porque genera muchos daños y muchos problemas que ya vamos a analizar más adelante y que el primero de ellos pues es que atenta contra la vida útil y la duración en kilómetros que puede dar una bujía. Entonces tenemos en un rango óptimo de operación una bujía que tiene una temperatura de uso correcta, que trabaja en concordancia de acuerdo a la cantidad de calor que puede disipar con la temperatura de operación del motor. Y tenemos un concepto aquí importantísimo que es digamos, la relación que hay entre el rango térmico de la bujía y la temperatura de operación del motor
en su curva de potencia. Entonces, básicamente, pues ese rango óptimo de operación en muchos casos puede ser amplio como puede ser más corto, dependiendo de lo que el fabricante del motor determine. Y es por eso que en algunos casos vemos que en los manuales de usuario o de servicio de ciertos motores, pues se recomiendan dos opciones de rango térmico, o se da, digamos, la alternativa de trabajar en dos diferentes rangos térmicos, y de esta forma, pues, se trata de dar libertad al usuario o al mecánico, en este caso, de trabajar según su criterio, pero básicamente se trata de mantener siempre nuestra bujía, la temperatura dentro de este rango óptimo de operación, y de esta forma obtener el mejor desempeño posible. Entonces, la temperatura de operación de la bujía se ve afectada por muchísimas condiciones que parecen ajenas, pero que son condiciones propias de la operación de los motores. Y debemos entenderlas para poder, de alguna forma, a grosso modo, tener una visión general de lo que es el sistema de encendido, la operación de la bujía y su proceso. Entonces, las condiciones que pueden afectar la temperatura de operación de la bujía, pues son la mezcla rica, entendida como un exceso de combustible que estamos llevando en nuestros cilindros y que puede afectar de alguna forma el desempeño del motor y el desempeño de nuestra bujía, porque el exceso de combustible va a generar que se genere una carbonización y unos depósitos de carbón que pueden saturar nuestros electrodos y acabar muy rápidamente con la vida útil de nuestras bujías. Y por el contrario, cuando es una mezcla pobre, lo que tenemos como condición de combustión, pues lo que vamos a producir es que haya un incremento en la temperatura de los cilindros, y los electrodos de la bujía también se van a ver afectados por este exceso de temperatura, que si es extremo, si es en gran medida un incremento en la temperatura muy fuerte, pues puede generar lo que llamábamos preencendido o detonación y muchos daños severos en el motor. Entonces, ¿cómo se incrementa la compresión en un motor? Pues la podemos incrementar de muchas maneras. No es algo de la mecánica común, pero en competencia y en otro tipo de aplicaciones de motores, pues vemos cómo se utilizan elementos como los pistones tipo domo o elementos para incrementar o reducir el volumen en la cámara de combustión, incrementando la presión, o agregando elementos como turbo, como supercargadores o como óxido nitroso, otro tipo de elementos que a través de la inducción forzada de aire pues generan una combustión mucho más fuerte, por llamarlo de alguna manera. Y en este caso, pues estas condiciones también van a afectar la temperatura de operación de la bujía y, por obvias razones, la temperatura de operación del motor y el rango térmico que se debe utilizar. En otras condiciones importantes que debemos entender que pueden afectar la temperatura de operación de nuestras bujías, pues también son el avance de la chispa en motores antiguos. Actualmente la asistencia electrónica para este tipo de procesos que tenemos en los motores es muy grande, y no hay, digamos que, mayor chance de que haya variaciones en el avance indeseadas en los procesos de los motores. Pero en los motores antiguos, digamos que esto puede ser un factor fundamental, porque cada 10 grados de avance que le demos a la chispa puede incrementar en 100 grados aproximadamente la temperatura al interior de nuestra cámara, y esto puede impactar negativamente no solo la vida útil de nuestras bujías, sino de muchos otros elementos. Entonces, este incremento en la temperatura pues genera estas condiciones de preencendido que se definen como una inflamación de la mezcla de aire y de combustible que llevamos previamente a la marca de tiempo configurado deseada del motor, y en este caso pues genera un incremento en la temperatura que se deriva en puntos calientes al interior de la cámara, y genera también grandes problemas derivados del exceso de temperatura. Entonces puede estar, digamos, generado por diferencias en el rango térmico de la bujía adecuado, o por combustible bajo en octanaje, por diferentes factores como una mezcla pobre o una deficiencia en el sistema de refrigeración, pero son condiciones que pueden conllevar a otro tipo de situaciones como la detonación, que siendo fenómenos diferentes, pues se afecta enormemente no solo la bujía, sino otro tipo de elementos que hay en el motor, al generarse este tipo de explosiones que generan fuerzas muy fuertes que se contraponen a las fuerzas generales del motor o de los pistones cuando van en su punto de ascenso, y generan daños en bielas y en muchos elementos internos del motor. Entonces la detonación es un elemento a evitar, y es un elemento que muchas veces se genera por problemas de relación en rango térmico de bujías o por otro tipo de inconvenientes en los motores. Y tenemos entonces
hablando ahorita de lo que son tecnologías un poco más avanzadas, pues las bujías de doble punta y un video que nos habla básicamente de este tipo de bujías y las ventajas que tiene o los beneficios que tienen las bujías de doble punta como las bujías Platinum TT e Iridium TT. Ahí vamos a ir hablando más adelante entonces de otro tipo de bujías premium de nuestro portafolio y a entender un poco mejor de qué se trata cada una de ellas. Bueno, las bujías de doble punta, muchas de ellas tecnología patentada por Denso, ofrecen muchos beneficios a los usuarios, ofrecen muchos beneficios a los motores y básicamente su poder se concentra en una propagación más rápida de la chispa y que se da en un efecto de 360 grados que optimiza la combustión al 100%. Esto lo logramos y digamos que de alguna manera el gran diferencial de este tipo de bujías de doble punta pues está en que esa concentración mayor de la flama y de la energía explosiva que se genera para tirar el pistón abajo se da mucho más rápidamente. Y es una combustión que al darse más rápidamente, pues es mucho más completa y aprovecha la totalidad de los elementos y el combustible que estamos llevando a la cámara de combustión. En otras palabras, obtenemos más potencia, mayor torque en el motor y una mejor economía de combustible gracias a esa optimización de todos los recursos que llevamos a la cámara y que se traduce también en menores emisiones contaminantes, porque este tipo de bujías, gracias a la eficiencia de sus procesos, son, digamos que, grandes aportantes a la reducción de las emisiones contaminantes que generan los motores. De allá que gran cantidad, por no decir que todos los fabricantes actualmente de vehículos están empleando bujías de iridio o bujías de platino en su defecto para la primera monta en sus vehículos de ensamble, y es debido a que les garantizan de alguna manera un mejor desempeño también en términos de emisiones, que garanticen que los vehículos no tengan limitaciones o restricciones en muchos de los mercados donde esto es una limitación importante. Entonces, nuestro portafolio de bujías de encendido de doble punta básicamente empieza después de la bujía tradicional, la bujía U-Groove, y es aquí en nuestra bujía Platinum TT donde empieza, digamos, este portafolio y donde vemos los beneficios de la doble punta reflejados en todos esos procesos de combustión que tenemos. Entonces, el proceso de elaboración
de esta bujía y de este tipo de bujías premium de nuestro portafolio, pues se da a través de soldaduras de 360 grados en sus electrodos que son en platino y en titanio y que tienen, digamos que, la capacidad o los puntos de fusión altos que le permitan una durabilidad muchísimo mayor que una bujía convencional. Entonces, el portafolio de bujías Platinum TT es un portafolio muy interesante para todos los comerciantes de repuestos porque con 13 números de referencia tenemos una cobertura supremamente alta del parque automotriz, aproximadamente el 87%. Y esto lo hace posible una bujía que tiene una gran versatilidad en cuanto al ajuste o la separación entre electrodos que debe tener y que se adapta muy bien a todo tipo de motores, sin importar, digamos, sus características o la marca de vehículo en este caso. Entonces aquí tenemos un electrodo central de platino de 1.1 milímetros y el otro electrodo de masa de titanio que le da una durabilidad a esta bujía impresionante y que la destaca sin lugar a dudas dentro del mercado. Tenemos la bujía Iridium TT también, que es una bujía promocionada en los mercados como una bujía de mucha potencia, economía y desempeño o durabilidad. Y es una bujía que gracias a la doble punta pues alcanza unos estándares importantes a nivel de su desempeño comparada con otras bujías del mercado y que tiene una cobertura importante con 19 números de parte de aproximadamente un 92% de ese parque automotriz. Entonces, en esta bujía empleamos una aleación de iridio y rodio que está patentada por Denso y que tiene unos niveles, unos porcentajes de iridio supremamente altos y en este caso garantizamos a través de estas combinaciones una durabilidad impresionante de esos electrodos y un desempeño a nivel del arco electrovoltaico que pueden producir estas bujías que es de verdad superior. Tener 0.4 milímetros en el electrodo de punta central en este caso pues es de verdad diferencial y es algo que además de que está patentado por Denso y tenemos la exclusividad o la posibilidad de ser los únicos de utilizar este tipo de elementos tan pequeños, pues sabemos que impactan muy positivamente en el desempeño de los vehículos. Entonces, básicamente esta es una bujía que vemos claramente con su doble punta en su disposición y su electrodo de 0.4 y de 0.7 en la parte del electrodo de masa. Tenemos una marcación de esta bujía importante con el logotipo de Denso, la referencia y el logo de Iridium TT y tenemos una característica fundamental también que es un terminal sólido que de alguna manera ofrece unas capacidades, digamos, en la transferencia de esa tensión importantes. Entonces, la bujía Iridium Power, para seguir avanzando en nuestro portafolio, es una bujía también importante a nivel de desempeño y durabilidad. Es muy versátil y se ha adaptado muy fácilmente a mercados como el mercado de motocicletas, gracias a esa versatilidad, ya que tiene terminal removible y tiene unas características fundamentales en su material de electrodos, que es el iridio, que es 6 veces más duro y 8 veces más resistente que el platino, por dar un ejemplo. Entonces, las necesidades de este tipo de bujías, de las bujías Iridium Power, son muy bajas a niveles de voltaje y esto las hace ideales para sistemas de encendido como el de las motocicletas, que no tienen de alguna forma sistemas tan robustos como los vehículos. Y tenemos unas características en su construcción, como en su alma de cobre, que emplea una resistencia monolítica, que es un tema importante también a nivel del control de todas esas resistencias y frecuencias parásitas que generan en su operación y ruidos y demás. Tenemos una característica fundamental que es la ranura en U en su electrodo de masa, que le permite, digamos, a la chispa tener un avance mayor. Y esa es una característica fundamental patentada por Denso también y que se emplea no solo en las bujías Iridium Power, sino también en las bujías U-Groove, de donde precisamente toman su nombre estas bujías y esa ranura en U que le permite a la chispa un comportamiento diferencial, de verdad hay un desempeño mucho mejor en ese proceso de combustión. Y tenemos otra característica que es el corte lateral en el electrodo de masa, que le permite también una mucho mejor capacidad de encendido a nuestra bujía y ese electrodo central de 0.4 milímetros que está patentado por Denso, como les decía hace un momento, y que es el electrodo más pequeño del mundo. Entonces esta bujía, gracias a esas características que tiene, pues va a ser una bujía de verdad de alto desempeño que se utiliza en múltiples aplicaciones
de alto rendimiento y en competencias incluso, y va a tener unas características muy importantes que nos va a permitir llevarla a rangos térmicos hasta de 31 en muchos casos, con aplicaciones de motores Rotax o en cierto tipo de aplicaciones de motores muy pequeños de alta temperatura, y es una bujía muy versátil por esta razón, a diferencia de otras de nuestro portafolio que no pueden garantizar, digamos, la durabilidad que ofrecen a esos niveles de temperatura. Entonces, la bujía Iridium Power es por esto que es una bujía de alto rendimiento y es una bujía fundamental e indispensable también en nuestro portafolio, teniendo en cuenta que va a brindar una gran cantidad de kilómetros con un desempeño inmejorable. Entonces, con 15 números de referencia en este portafolio de bujías Iridium Power, vamos a tener una cobertura del 94% del parque y es una cobertura muy interesante, teniendo en cuenta que se va a extender también a una gran cantidad de motocicletas de alto desempeño que van a ser aptas para utilizar este tipo de bujías. Y tenemos las bujías Long Life, que son las Iridium Long Life, las bujías de equipo original por excelencia en nuestro portafolio en material iridio, y son bujías que son la elección de la mayoría o de los principales fabricantes de vehículos como equipo original para sus procesos de ensamble. Entonces es una bujía que utiliza una tecnología patentada de iridio en sus electrodos que le permite una durabilidad y un desempeño superior a lo largo de toda su vida útil, sumado a otros beneficios en términos de emisiones y de economía de combustible que son muy importantes. Su diseño en cuanto a su electrodo central es un diseño en punta que parte de 0.7 milímetros aproximadamente y se va adelgazando hasta los 0.55 milímetros de grosor. Y esta punta, digamos, que le permite con menos voltaje generar un arco electrovoltaico mucho más responsable. Además, por su electrodo de masa, que también tiene una disposición especial y una soldadura de 360 grados que le permite una transmisión total de la tensión. Entonces, aquí tenemos una bujía excelente que optimiza todas las condiciones y todos los elementos que estamos llevando a la cámara de combustión, y es una bujía por excelencia utilizada como equipo original a partir de los años 2000 por una gran cantidad de fabricantes. Entonces, su capacidad de encendido va a ser superior y la entrega de potencia en esa chispa o en esa inflamación que produce en ese arco electrovoltaico va a ser mucho mejor y va a producir una mejor sensación de aceleración en el motor. Entonces, tengamos esto en cuenta y tengamos esta bujía en mente como la bujía por excelencia de equipo original y la bujía, digamos, en términos de durabilidad que podemos ofrecer como la bandera en cuanto a duración. En cuanto a Iridium Racing, que es otro tipo de bujía que estamos fabricando también en cuanto a bujías de alto desempeño, pues aquí vamos a tener un poco las características de una bujía desarrollada para competencias, desarrollada para alto rendimiento y para situaciones de uso extremo, y una bujía que tiene unas características importantes, que va a tener un terminal removible o fijo dependiendo de la aplicación, va a tener resistencia, una resistencia monolítica supremamente confiable que le va a permitir un control total de los ruidos y de las corrientes parásitas que generan en ese proceso y que pueden afectar otros componentes electrónicos. Tenemos una carcasa supremamente resistente a la corrosión y a alta temperatura con un revestimiento de níquel, y a nivel de construcción de sus electrodos, pues unas características fundamentales, como un electrodo central de iridio de 0.4 milímetros, que le da la posibilidad de tener un encendido mejorado y que combinado con ese electrodo de masa que es 100% de platino y que tiene una disposición muy específica en este tipo de bujías para incrementar su durabilidad y la resistencia a la temperatura, pues tenemos una combinación que de verdad le ofrece a este tipo de bujías de Iridium Racing un desempeño inmejorable. El aislante en la parte interior, que como vimos anteriormente, es un elemento que tiene mucha relación con el rango térmico de la bujía y con los procesos de disipación de calor que tiene. Para el caso de Iridium Racing es un aislante mejorado que ofrece hasta un 20% más de resistencia y que ha sido desarrollado en competencias y bajo los más estrictos estándares de uso, y seguramente da un rendimiento diferencial, digamos. Y tenemos lo que llamamos un bolsillo de limpieza posicionado entre el electrodo central y ese aislante, y es una pequeña ranuración que le permite en ese proceso de combustión a los depósitos de carbón generarse alrededor de este espacio
y quemarse completamente con las descargas de tensión que genera nuestro electrodo. Y esta es una tecnología también patentada por Denso, que a nivel de competencias pues ha cambiado de alguna manera los conceptos de durabilidad de las bujías, y que son tecnologías patentadas que se utilizan incluso actualmente en motores tan eficientes como los que empleamos o los que emplea Toyota Gazoo Racing en las 24 horas de Le Mans y otro tipo de competencias. Entonces, este tipo de innovaciones han hecho la diferencia en cuanto a la calidad de nuestros productos y su desempeño, y de alguna manera, pues, cada una de ellas suma en esos estándares de calidad de productos que queremos ofrecer como marca. Tenemos también entonces en ese aislante un recubrimiento de silicona que le permite una resistencia a las temperaturas diferencial mucho mayor, y que aísla también la humedad y los depósitos de carbono y otro tipo de elementos que pueden llegar a afectar también la vida útil de la bujía. Y por último, soldadura láser de 360 grados que se utiliza en las uniones de los electrodos para garantizar también que respondan ante las exigencias de temperatura y de uso que tienen este tipo de motores que funcionan a altísimas revoluciones y a niveles de temperatura supremamente altos. Entonces este fue un recorrido de alguna manera muy rápido por nuestro portafolio y por cada una de las bujías premium que tenemos en nuestro portafolio como compañía. Y queremos, antes de cerrar, pues hablar un poco de un problema que puede ser común en ciertos mercados, y es la falsificación de nuestros productos Denso y de nuestras bujías de encendido. La falsificación es un problema general a nivel mundial en autopartes, y la imitación, las réplicas, las copias y cualquier tipo de intento, digamos, por emular nuestros productos para comercializarlos en diferentes mercados, pues debemos castigarlo y siempre tener los ojos muy abiertos a cualquier situación de este tipo que podamos presenciar. Entonces, este tipo de producto falsificado, pues generalmente lo podemos ver en estos mercados latinos, en los mercados de América Latina, procedente de Asia o de ciertas zonas del mundo, y de verdad debemos tener la capacidad de reconocer este tipo de productos, de identificar este tipo de problemas, y sobre todo de reaccionar y entender que los productos Denso originales pues, van a tener unas características no solo en su empaque, sino en su forma y en su fabricación, y que una buena manera de entender si un producto es original es escaneando el código QR, que es un código que aparece en todos nuestros empaques y que nos debe redireccionar a la página de web de densoautoparts.com. Entonces, ¿cómo identificar una bujía falsificada? La verdad, hay ciertos pasos que podemos seguir para identificar si una bujía es original o no, o para al menos tener claridad de si hay alguna anomalía o algo que no está bien en nuestras bujías. Y identificar la cerámica, analizar muy bien la cerámica es una buena manera de darnos cuenta si un producto es original, y esta siempre debe estar de manera uniforme y en su marcación de una manera muy bien lograda, con una tinta específica y con unas características de producto muy particulares. El electrodo de masa de nuestras bujías generalmente debe ser de un ancho consistente y de una forma consistente. Los falsificadores van a utilizar sobrantes de metal, retazos y otro tipo de materiales para hacer este tipo de elementos en las bujías, y una manera muy fácil de determinar si una bujía está mal es cuando exista una diferencia en el tamaño, en el largo o en la forma de este electrodo de masa. El electrodo central también de nuestra bujía debe tener siempre una calidad muy específica en su soldadura y en su forma, y debe tener siempre, digamos que, muy a la vista sus características de originalidad. La ranura en U, cuando es falsa, se nota fácilmente, por ejemplo, en las bujías Iridium Power o las bujías U-Groove, y eso es otro buen elemento que nos permite identificarlas. Asimismo, la punta del electrodo y la soldadura pues, nos van a indicar si hay alguna anomalía en la fabricación o algo que no se vea correctamente en esta parte de la bujía. Tenemos la prueba del raspado o del scratch, que nos permite ver fácilmente si el material de construcción de nuestra bujía es un buen material o está maquillado, y en este caso raspando la parte de la llave podemos darnos cuenta si están ocultando de pronto un material de baja calidad en la parte interna. Y asimismo la marcación con el logotipo de Denso o con la información de Denso pues debe estar perfectamente grabada, y muchas veces no va a determinar el origen de la bujía, sino que van a aparecer códigos de las plantas o de diferente información del fabricante, por lo cual no es recurrente o es muy recurrente que utilicen la marcación de Japón o Japan
para engañar a los usuarios con producto falsificado también. Entonces, con estos tips pretendo que ustedes entiendan y aprendan a diferenciar muy claramente una bujía original de una bujía falsificada y entiendan en estas diferencias como la separación entre los electrodos de la bujía o la forma que tenga ese electrodo de masa, el diámetro que tenga ese aislante y el color de la cerámica de su fabricación y la calidad también de la rosca y si existe una separación en la arandela con el principio o el inicio de la rosca de la bujía, pues son sinónimos muy factibles de falsificación y debemos tener los ojos muy abiertos ante este tipo de alertas o de señales en productos de los cuales no estemos seguros de su procedencia, porque la mejor garantía de originalidad es una buena procedencia y es una buena manera de estar tranquilos y trabajar correctamente. Entonces, las consecuencias del uso de productos falsificados, pues, son muy tristes porque generan un gran consumo y un incremento en el consumo de combustible de los motores, generando problemas y dificultades para el encendido de los motores en frío y entre otros, pues generando desgaste también en otros elementos del motor. A nivel de las bujías, pues las bujías falsificadas no tienen un rango térmico consecuente ni son fabricadas con materias primas adecuadas, por lo cual en su interior muy seguramente están rellenas de hierro, de acero, y en este caso pues no van a tener un comportamiento adecuado frente a la temperatura. Cuando no tenemos un comportamiento adecuado frente a la temperatura, pues se van a generar ciertos tipos de problemas como carbonización, ensuciamiento y un acortamiento en la vida útil de las bujías que le va a generar un costo muy alto a los usuarios finalmente de reemplazo. Entonces hay que tener esto muy en cuenta porque el comportamiento de estas bujías nunca va a ser adecuado y si la temperatura es muy alta, pues se van a generar muchos problemas como la fundición de materiales y el desprendimiento de ciertas partes que pueden llegar a afectar pistones y otros elementos al interior del motor cuando se funden y cuando se desprenden este tipo de materiales. Entonces las consecuencias de utilizar productos falsificados son muy caras para los usuarios, son muy altas y muy negativas para las marcas y debemos siempre estar muy atentos y enseñarle mucho a la gente sobre las consecuencias que hay para el uso de estos productos, evitando así que los usen al máximo. Y entonces esta frase es muy importante, la mejor garantía de originalidad siempre será una buena procedencia y por favor adquieran los productos Denso en distribuidores autorizados y en un canal de distribución que es el oficial para la marca, evitando acudir a distribuidores o a ciertas compañías que importan directamente producto de procedencias que no son claramente identificables y que pueden afectar a los usuarios. Entonces, nuestro canal de distribución en México es muy robusto, tenemos grandes compañías que distribuyen nuestros productos y esperamos que ustedes puedan acudir a ellos para adquirir los productos de eso siempre. La tranquilidad que ofrece un repuesto de calidad. Muchísimas gracias y esperamos que este espacio haya sido de ayuda para todos ustedes.